Hola Lulucheros, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy os voy a preparar una receta que está, no voy a decir ligera, he tenido que hacer este vídeo varias veces para no decir ligera, porque ligera no es. Digamos, es un poco pesada porque llevará garbanzos, pero es ligera en cuanto a que la podemos comer perfectamente si estamos haciendo una dieta y queremos comer bajo en calorías, porque es una ensalada que no lleva ningún elemento graso, que tiene unas gambitas que bien podemos no ponerle, con lo cual quedará perfectísima. Y además de eso tenemos otros ingredientes que van a hacer que nuestra ensalada sea una ensalada exótica y que seguro más de un restaurante querrá ponerlo en su carta. Así que no te vayas, quédate, no te muevas, que enseguida ¡comenzamos! Bienvenidos Lulucheros a tu canal. Suscríbete, comparte, dale like y no te pierdas de cualquier novedad. Vamos a comenzar nuestra receta con el cuscús. El cuscús es lo más fácil y sencillo que existe en el mundo mundial. No tenéis que poner a hervir nada, no es como solemos hacer el arroz. El cuscús es simplemente, eso sí, tenéis que tener agua hirviendo a mano. Ponemos una taza de nuestro cuscús. La taza que vayáis a usar es la misma medida de agua. Este cuscús en particular es un cuscús que yo adquirí en Carrefour. Bueno, supuestamente es ideal para ensaladas como acompañamiento, pero realmente cualquier cuscús que venga empaquetado os sirve igual y se prepara de la misma manera. Yo jamás he preparado un cuscús de manera distinta a lo que os estoy mostrando, y esto es tal cual como se los estoy enseñando. Es una vez que tengamos nuestro cuscús puesto aquí, he acercado mi jarrita, el agua hirviendo, tenéis que poner la misma medida del cuscús que de agua. Ahora bien, vamos a ponerla aquí. Como veis, esto queda así, ¿vale? Entonces, únicamente lo vamos a tapar, que si tenéis un envase de plástico os puede servir, o simplemente como voy a hacer yo lo voy a hacer con papel plástico para tapar el vidrio y ya está. Esto funciona igualmente si tenéis algún envase de plástico, un tupper o un envase de vidrio que tenga tapa, también sirve. Y mientras que nuestro cuscús reposa, porque lo tenemos que dejar reposar aquí hasta que se consuma, que de hecho fíjense lo rápido que se ha consumido, vamos a seguir con el resto de nuestra preparación. Ahora vamos a seguir con nuestras verduras. Vamos a pelar el pepino. Lo podéis incorporar con concha. Yo en este caso lo que voy a hacer es dejarle como una laminita del pepino, y así pues va a quedar como, bueno, va a quedar bonito, por decirlo de alguna manera. Le corto esto. Y lo vamos a cortar de esta manera. Después lo vamos a cortar un poco más pequeño para que todo quede relativamente igual. Porque todo debe quedar como del tamaño de los garbanzos, para que tenga, bueno, digamos, una simetría. Y ahí tenemos nuestro pepino. Continuamos con el pimiento. Del pimiento solo vamos a usar la mitad, bueno, o incluso un poco menos de la mitad, porque vamos a usar también pimiento verde.
nuestro pimiento verde, que de igual manera el pimiento verde vamos a usar solamente una parte. Yo creo que usaré como la mitad. Vamos con la zanahoria. La zanahoria, fíjense lo pequeña que es. La vamos solo a pelar, pero esta no la vamos a colocar en trozos, la vamos a poner rallada. Esto es opcional. Como os dije en otro programa, a mí me gusta la zanahoria y es barata, con lo cual siempre cunde muy bien para las ensaladas. Lo vamos a rallar por el lado más grueso. Continuamos con un cebollín o una cebolla, o en este caso, pues si veis, estas hojitas están un poco feas. Voy a cortárselas porque la verdad es que no están muy bonitas. Esto es como una cebolla, es una cebolla de verdeo. No conseguí cebollín, entonces como la alternativa era esta, pues miren, aquí tengo esta cebolla de verdeo. Voy a usar solo este trocito porque no quiero que sea demasiado invasivo y la voy a cortar muy pequeñito para que no se note. La rallaría, pero no funciona rallada. Entonces lo cortamos lo más pequeño que podamos. Hombre, si te gusta la cebolla y el sabor, le puedes poner más, pero me parece que así va a quedar muy bien equilibrado. Y esto se lo ponemos, bueno, porque da color. Ya solo nos queda muy poquito. Este tomate pues lo voy a cortar. Le voy a quitar esta parte porque creo que estaba un poco fea. Y lo voy a cortar en cubos, más o menos como los del pepino. Yo creo que así está bien. Y para darle más sabor, le voy a agregar cherry. He lavado mi tabla y voy ahora a mostraros el queso feta. Lo voy a cortar por aquí. Es muy caro. Tengo que admitir que es un queso bastante caro para lo que deberían ser, por ejemplo, otros quesos más económicos. Puedes sustituirlo perfectamente por queso blando, queso fresco, pero bueno, honestamente el sabor que da el queso feta es bastante peculiar. La verdad es que el sabor del queso feta es súper diferente y no es como los demás quesos. Le queda muy bien, sobre todo cuando hacemos este tipo de combinaciones con cuscús, con garbanzo. No puedo evitar comérmelo porque es delicioso. Pero antes de irme comiendo, y como sé que vale mucho, lo vamos a agregar de la siguiente manera. Lo vamos a desmigajar en la ensalada de esta manera. Como veis, he usado muy poquito
Con lo cual, si tú no tienes queso feta, como te decía anteriormente, puedes usar también queso fresco y te quedará súper bien. Así que continuamos nuestra receta. Ya solo falta pelar nuestras gambas, incorporar nuestro cuscús que esté bien separadito, nuestros garbanzos y un toquecito de maíz, condimentar y poco más. Ahora yo solamente voy a cortar las gambas un poco, nada más que para darle un sabor a nuestra ensalada. Simplemente he usado solo 5 gambas, con lo cual es perfectamente sustituible. Le ponemos un poco de maíz, para darle un toque dulce. Nuestros protagonistas, por supuesto, los garbanzos, que ya están cocidos, solo con sal. Y por último he dejado el cuscús, porque el cuscús lo tenemos que retirar de aquí y separar o dejar que el cuscús no esté empegostado, ¿lo veis? Entonces necesitamos que el cuscús esté suelto. Le damos con un tenedor para que se suelte y esto lo vamos a incorporar a nuestra ensalada. Lo mejor es hacerlo mientras está todavía templado. Y ahora solo nos queda mezclar y aderezar. Y ahora, ¿qué le falta a esta ensalada? Simplemente alinear como alineamos todas nuestras ensaladas. Un chorretón de aceite de oliva. Hay que agregarle bien, con alegría. Un chorretón de limón o vinagre, el que tengas, pero también con alegría. Si esta ensalada es tan sencilla que le puedes poner más de alguna cosa que te guste, menos de algo que no te guste, sal y pimienta. Si tuvieras perejil fresco sería mejor. Sin embargo, yo no tengo perejil fresco, pero tengo un orégano, que es un orégano de campo, de los campos extremeños, y yo le voy a agregar orégano, porque el tomate y el orégano son muy buenos amigos. Así que simplemente lo mezclamos para que todo se integre y ya está. Es así de fácil. La ensalada, como te digo, puedes ponerle, quitarle, dejarle más cosas, ponerle menos cosas, pero lo importante es que lo hagas en tu casa. Así que gracias por acompañarme una vez más aquí en Luluchi TV. Y ahora disfrutar. Suscríbete al canal y dale a la campanilla.